comprometido en actividades políticas en la clandestinidad contra el régimen de Franco, un periódico, lo tengo grabado en la mente, un periódico que es el más leído en el País Vasco y que en aquel entonces se llamaba El Correo Español El Pueblo Vasco. Disturbios en el Sáhara, 2 muertos y varias decenas de heridos. Según declaraciones de manifestantes que tuvieron que huir despavoridos del lugar tras la intervención de la Legión y que se refugiaron en Mauritania y Marruecos, las cifras que se daban oscilaban entre 11 y 30 muertos. Algunas fuentes incluso los elevaban a 40. En definitiva, una masacre. Basiri, el secretario general del Movimiento de Liberación, es detenido. Según la versión oficial de las autoridades coloniales españolas, tras ser interrogado durante 3 horas, fue puesto en la frontera con Marruecos. Nunca se volvió a saber más de él, aunque siempre existió la convicción de que Basiri fue vilmente asesinado. Años después se sabría la verdad. Tras ser interrogado y torturado durante toda la noche, al amanecer fue sacado de la prisión por los legionarios y fusilado junto a unas dunas que se hallan a las afueras de Alain. Las autoridades coloniales creyeron que con la represión brutal de aquella manifestación se había desarticulado el movimiento de liberación del Sáhara. Nada más lejos de la verdad. Aquel hecho significó un aldabonazo en la conciencia del pueblo saharaui. Desde ese momento, el pueblo saharaui era un pueblo que se había puesto en pie, había comenzado a andar y su marcha de gigante ya no será detenida. En 1973, 10 de mayo de 1973, en la localidad de Zuerat, Mauritania, se funda el Frente Popular de Liberación de Seguia el Anra y Río de Oro, que es el nombre y apellidos de la organización cuyas siglas se condensan en las popularmente conocidas como Frente Polisario, Frente Popular de Liberación de Seguia el Anra y Río de Oro. Su secretario general, Weli Ould Mustafa Ould Sayed, más conocido como Luley. Pocos días después de la fundación del Frente Polisario, concretamente 10 días después, el 20 de mayo, el Frente Polisario protagoniza la primera acción armada contra los ocupantes españoles. Esta primera acción fue una acción muy modesta, realizada por un comando de 7 personas, entre las cuales estaba el propio Wali. Y consistió en atacar una pequeña posición militar española y tras desarmar a los miembros de la guarnición, los dejaron en libertad. Esta fue la primera de las acciones armadas de las muchas que seguirían contra el ejército de ocupación español. A partir de ese momento, los acontecimientos empiezan a precipitarse. En diciembre de 1973, y en la misma fecha, diciembre de 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas emite 2 nuevas resoluciones instando a España a la descolonización del territorio. Marruecos, junto con Mauritania,
en un intento de impedir la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas, recurre al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, tratando con pruebas inexistentes de demostrar que el territorio del Sáhara Occidental históricamente formó parte de Marruecos. En octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dicta una sentencia que echa por tierra las ambiciones, las aspiraciones territoriales de Marruecos sobre el Sáhara. La sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya significa una bofetada para las ambiciones expansionistas del Reino de Marruecos. Mientras tanto, una misión de las Naciones Unidas se desplazó al territorio del Sáhara y los países involucrados en el conflicto para elaborar un informe de la situación. Durante su recorrido por el Sáhara, la misión enviada por las Naciones Unidas fue recibida con masivas manifestaciones de apoyo en todas las localidades que visitó, manifestaciones de apoyo y de identificación del pueblo saharaui con su dirección, con su vanguardia política, el Frente Polisario. Posteriormente, esta misión se desplazó al resto de los países, Argelia, Mauritania, Marruecos y finalmente a España. Como decía, el 16 de octubre de este año, de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dictamina una sentencia que echa por tierra las aspiraciones expansionistas, las reivindicaciones territoriales del Reino de Marruecos sobre el Sáhara. Al día siguiente, 17 de octubre, el entonces rey de Marruecos, un sátrapa medieval, Hassan II, padre del actual rey marroquí, mediante una alocución radiada al pueblo marroquí, hace un llamamiento a la que será conocida como la Marcha Verde. En Marruecos se produce una exaltación ultranacionalista, se empieza a movilizar a los sectores, incluso a los estratos más bajos de la sociedad marroquí, sectores marginales, parados, gente sacada de los barrios periféricos de las grandes ciudades, y se les concentra en la localidad de Tarfaya. Una muchedumbre de 300.000 personas azuzadas con promesas de prebendas y privilegios por su participación en la marcha y por su posterior establecimiento en el territorio del Sáhara como colonos. La marcha penetra en territorio saharaui el 6 de noviembre. Entre el 6 y el 9 de noviembre de este año de 1975. Al retirarse la Marcha Verde, 3 días después de cruzar la frontera y penetrar en territorio del Sáhara, por cierto, el ejército español, en una actitud de cobardía, no hizo absolutamente nada por impedir esta invasión de su territorio. Y tras la marcha, el ejército marroquí, el ejército de ocupación. Mientras tanto,
en secreto, España había negociado con Marruecos y Mauritania la entrega del Sáhara a estos dos países, violando las reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas que la conminaban a la descolonización. Así se llega a los conocidos como Acuerdos de Madrid, por el cual el Sáhara es entregado por España a Marruecos y Mauritania. Estos acuerdos se establecen el 14 de noviembre de 1975, con el dictador Franco moribundo. Moriría 6 días después. Tras los acuerdos de Madrid, se inicia la invasión del territorio saharaui por el ejército de Marruecos y Mauritania. El 27 de noviembre, las tropas marroquíes ocupan Asmara. El 11 de diciembre ocupan Al-Ayun. La población nativa autóctona originaria, el pueblo saharaui, masivamente huye de las ciudades en grandes columnas en dirección a los confines del desierto, en los límites con Argelia, al territorio de Tinduf, donde se establecen los campamentos de refugiados. Aviones de las fuerzas aéreas marroquíes, aviones de fabricación norteamericana, vendidos por Estados Unidos, F-5, bombardean las columnas de refugiados. Así, el 19 de enero, ya estamos en el año 1976, el 19 de enero se produce el bombardeo del campamento de refugiados de Tifariti, produciendo una auténtica masacre. El 26 de febrero de este mismo año, del que estamos hablando, culmina la entrega, culmina la puñalada por la espalda, culmina la vil traición de España. Se arría la bandera y se abandona el territorio. Al día siguiente de este hecho, el 27 de febrero, en la localidad de Bir Lelu se proclama la República Árabe Saharaui Democrática, el Estado legítimo del pueblo saharaui. En estos momentos, el Ejército Popular de Liberación del Sáhara, las Fuerzas Armadas de la RAS, cuentan con 10.000 hombres en pie de armas. A partir de este momento, de 1976 a 1978, el Frente Polisario recurre a la guerra de guerrillas, sometiendo al ejército marroquí a constantes emboscadas, sabotajes permanentes de la cinta transportadora de fosfatos de Boucra, que tiene que paralizar totalmente la producción, acciones de guerrilla que van minando progresivamente al ejército de ocupación marroquí, y entre los distintos hechos de armas que cabría destacar son multitud. La enumeración de los mismos se podría hacer interminable, pero vamos a centrarnos en uno en concreto. 8 de junio de 1976. Este día, una columna del Frente Polisario, con 600 combatientes, transportados en 100 vehículos, se desplazan a más de 1.500 kilómetros de sus bases de origen
penetran 400 kilómetros en territorio de Mauritania y atacan la capital de esta nación, Nouakchott, tras bombardear durante varias horas los puntos neurálgicos de la ciudad, los barrios residenciales donde se hallaban las instituciones del gobierno mauritano. La columna se retira tras haber conseguido una victoria militar que humilló al ejército mauritano. Pero esta victoria se trastoca en una tragedia para el pueblo saharaui. En los combates posteriores muere el secretario general del Frente Polisario. Muere el Ueli. Pero este hecho no desmoraliza al Frente Polisario, más bien todo lo contrario. El Frente lanza una ofensiva en honor, en homenaje a su líder mártir. Podría mencionar cantidad de acciones que formaron parte de esta ofensiva. Solo me voy a limitar a unos pocos destacados. El Ueli fallece en junio. 2 meses después, el Frente Polisario, en agosto de 1976, hunde un barco que transportaba armas para el ejército marroquí, cerca de las costas situadas a la altura de Al-Ain. Al-Ain se halla a unos 17 kilómetros en el interior desde la costa. Agosto. En septiembre, otro acto de verdadera audacia por parte del Frente Polisario. Un comando desde el interior de la ciudad, que se hallaba literalmente tomada por el ejército marroquí, asalta la prisión de la ciudad, libera a varios presos políticos saharauis y huye con ellos. En este mismo periodo, del 25 al 30 de agosto de este mismo año, reincido, 1976, se celebra el tercer Congreso del Frente Polisario. En este Congreso se aprueba la Constitución de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática, y se elige a Mohamed Abdelaziz como nuevo secretario general del Frente. El 1 de mayo de 1977, el Frente ataca las instalaciones mineras de Zuerat, en Mauritania. Instalaciones mineras donde Francia tiene grandes intereses. Tras atacar y destruir buena parte de las instalaciones, el Frente se lleva a 6 técnicos especialistas franceses que trabajaban en las instalaciones como rehenes. Ataca por segunda vez la capital de Mauritania, Nouakchott. Ataca de nuevo por segunda vez las instalaciones mineras de Zuerat, en Mauritania. Se lleva nuevos rehenes entre técnicos franceses que trabajaban en dichas instalaciones. Esto es utilizado por Francia como justificación para intervenir en el conflicto del lado de su protegido Mauritania. Francia comienza a bombardear desde sus bases instaladas en Senegal a las tropas, a las fuerzas del Ejército Popular de Liberación Saharaui. La hora. Sí. El 10 de julio de 1900